La alimentación no es solo una cuestión de estética, es la medicina preventiva más poderosa que tenemos. Hoy analizaremos cómo pequeños cambios en nuestro plato diario pueden prevenir enfermedades crónicas y darnos la energía necesaria para rendir al máximo. Bienvenidos a Actívate con Leo. Hoy tenemos a un invitado de lujo, a nuestro gran amigo Luis, quien es nutricionista, pero no cualquier nutricionista. Vamos a leer un poco sobre Luis. Luis trabaja con nutrición, salud, bienestar, prevención de obesidad, temas autoinmunes, oncológico, ansiedad, postdepresión e insomnio. Yo me quedo con la última parte del insomnio, que eso para mí va a ser fabuloso. Pues nada, aquí tenemos a nuestro amigo Luis Revillas. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias, Déjame Leo. darte la mano porque Muchísimas para mí gracias, Leo, es un por la placer invitación. tenerte aquí, y sé lo que pasaste y sufriste para estar aquí hoy porque tienes la agenda hasta arriba. Pero bueno, Para lo mí hemos mil conseguido. disculpas también por todo lo que pudo haber pasado mientras antes de grabar y No te todo, pero aquí preocupes. estamos, lo importante Hemos es que estamos llegado. aquí. Antes de comenzar con todo esto, Luis, que vamos a ir llevando, desglosando poco a poco cada tema, quiero hacerte un regalo. Entramos ya con el regalo. De parte de Bienestar 180, te voy a regalar esta gorra que te la acaba de enviar. Muchísimas gracias. Vale, tenla allí, que es tuya ya. Bienestar 180 de nuestro amigo Joaquín Rivera, Muchísimas que gracias. nos aporta aquí las proteínas de nutrición. La utilizaré. Eso es. Te Seguro. veo por redes. Bueno, Luis, ¿quién es Luis? Cuéntanos quién es Luis. Es complicada esa pregunta. ¿Quién es Luis? ¿Por qué estudió Luis? ¿Y por qué esa diferencia que te hace de los demás nutricionistas? Bueno, Cuéntame un poco tampoco de quiero eso. decir que sea la diferencia. Creo que cada vez somos más los que trabajamos de esta manera más integrativa y holística, por suerte. Y bueno, mi currículum rápido, bueno, empecé como entrenador personal, estudiando ciencias del deporte, luego estudié nutrición, me especialicé un poco en patologías. Mi madre tiene enfermedad autoinmune, un tema de fibromialgia y demás, entonces, bueno, pues ya era un tema que hace muchos años era muy desconocido. Como veía que esas dos patas todavía se quedan un poco cortas, pues toqué un poco con psiconeuroinmunología, que es un poco como el tema emocional también afecta a todo el tema de salud y cómo todo está relacionado, ¿no? Es increíble, Luis, cómo el tema emocional puede afectar tanto los órganos y tanto tu cuerpo. Brutal. Yo, de hecho, yo creo que es la parte más importante de la salud. Fíjate que vengo de los otros campos, pero bueno, el tema, sobre todo el tema emocional crónico y mantenido, es para mí el de lo más peligroso. Oye, a nivel de salud. ¿Y por qué la sociedad cada día está más enferma, pero más joven? ¿Hay una explicación para esto? Esa pregunta es compleja. Es compleja, sí, es muy compleja. A ver, creo que, yo la base de la que trabajo oficialmente principalmente es la fisiología, ¿no? Y al final, sobre todo, trabajo un poco a nivel epigenético, ¿no? La genética es lo que arrastramos de nuestros papis y eso no podemos hacer nada. Pero la epigenética, epi, quiere decir por encima de, está por encima de la genética. Quiere decir que si nosotros trabajamos esa parte, podemos modular, para bien o para mal, la genética. A mí me gusta una frase que lo resume muy fácil todo, ¿no? O sea, la genética carga el arma y la epigenética la dispara. O sea, quiere decir que tú puedes venir con una carga genética de un montón de enfermedades, patologías psicológicas, físicas o lo que sea, pero dependiendo de tu estilo de vida, pues va a hacer que ese tipo de genes se despierten o no, ¿no? Es como un árbol de Navidad. O sea, que se puede modificar la genética. Totalmente. Con simplemente nutrición. Hay un porcentaje ahora mismo que depende de los autores, ¿no? Pero se está hablando que a nivel de salud, la importancia de la genética está entre un 8 y un 10 y la epigenética alrededor de un 90%. Quiere decir que tú tienes un 90% de posibilidades de modificar tu salud y jugar con la prevención, ¿no? Ahora, la genética también, esa parte genética que me estás comentando, también depende de los padres, cómo se han cuidado, cómo se han mantenido. Totalmente, claro. El tema de la epigenética es que es heredable también. Entonces, sí, los hábitos epigenéticos que hayan tenido, pues tanto tus padres, tus abuelos y demás, también los heredas. ¿Eso quiere decir que no lo puedo cambiar? No, lo puedes modificar, pero ya vienes con esa carga también, ¿no? Entonces, retomando un poco tu pregunta, al final la epigenética trata un poco del estilo de vida, ¿no? Que al final el estilo de vida es nutrición, es deporte, es descanso, es control del estrés, o sea, tener sentido de vida, un poco todos esos factores que al final son los que hacen que brote o no brote un tipo de patología. ¿Qué pasa? Que la sociedad normalmente pues estamos dejando un poco la responsabilidad de nuestra salud fuera, ¿no? Y al final es una sociedad farmacocentrista en el que, bueno, yo voy al médico de cabecera que me dé una pastilla, me dé otra, me voy para casa y lo soluciono.
Y claro, ya no eso te inhibe a ti de tu responsabilidad de decir, bueno, pues ya no tengo nada más que hacer. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque al final el fármaco tiene un sentido X en un momento concreto, pero eso no te va a solucionar tu problema ni te va a prevenir de nada. No hay ningún fármaco que prevenga ninguna enfermedad ni que realmente lo cure. Lo que hace es cronificarlas y mantenerlas en el tiempo, que realmente es un poco para lo que están hechos las empresas farmacéuticas. Nos quieren ayudar en parte, pero en otra parte, claro, les interesa que se cronifique en el tiempo ese tipo de paciente, porque si se cura, ya no hay. Pues se acabó el negocio. Se acabó el negocio, entonces, pues bueno, y creo que al final se trata de buscar un poco y volver un poco atrás, ¿no? Y decir, bueno, pues qué es lo que hacían nuestros ancestros. O sea, ahora se ha puesto muy de moda dietas paleolíticas, estilo de vida, pero realmente es que nosotros, dentro de nosotros, somos el mismo monito que hace 200.000 años. Claro, igual. Entonces él espera unas cosas de nosotros que no se las estamos dando. ¿Qué espera? Movimiento, contracción muscular, sol, exposición a relaciones personales cara a cara, no con un móvil. Un estrés muy heavy o muy fuerte, pero controlado y que baje, no un estrés mantenido, el distrés. Claro. ¿no? Entonces, al final, si metemos en una coctelera todo este tipo de factores en negativo, pues al final es el resultado. Bueno, en realidad el culpable de tanta obesidad y tantos problemas cardíacos tal tiene que ver la nutrición, por supuesto, y la carga tan fuerte de cortisol que arrastramos diariamente. Claro, es que al final una cosa lleva a la otra. O por el insomnio, o por las malas decisiones diarias, o por comer comida chatarra, o por estar estresado en el trabajo, miles de cosas. Claro, es que si tú, por ejemplo, tienes una noche que duermes mal, ya vas a comer peor. Primero porque si tú duermes menos de 5 o 6 horas, el hipotálamo va a detectar que tú necesitas más energía para pasar el día. A ver, Luis, ya va, espérate, porque ese tema es importante. Muchos especialistas consideran que no hace falta dormir 8 horas. Si no son 5, son de calidad. Si son 8, perfectamente bien. No lo comparto. Yo estoy con la duda porque yo sufro de insomnio. A mí este programa va a venir como anillo al dedo. Y yo me siento a veces recuperado con 5 horas. Para mí, dormir 5 horas ya para mí es un logro grandísimo, que vengo arrastrando el problema del insomnio hace mucho tiempo y he recurrido a todo, ¿sabes? Entonces... Sí, bueno, claro, si vienes de dormir 2 o 3 horas y duermes 5 ese día, eres Superman. Pero eso no quiere decir que sea lo fisiológico ni lo sano. No, claro. A ver, que tú te levantes y creas que tienes energía, eso no quiere decir que tu organismo esté recuperado en 5 horas, ¿vale? Para empezar, los ciclos del sueño son 90 minutos. Normalmente, si tú duermes 5 horas, ya no estás terminando ni casi 3 ciclos completos, ¿vale? Los ciclos completos son donde al final tienes la fase REM, el sueño profundo, el sueño ligero, pues eso se va repitiendo durante toda la noche. A ver, la gran pandemia que hay de insomnio en la sociedad va más allá del propio hecho de meterte en la cama. Eso, el descanso se prepara durante el día. Si yo durante el día estoy con luces artificiales, con mucho estrés, meto estimulantes, meto procesados, no hago deporte o hago el deporte a última hora de la tarde, llego con un estrés desbordado y me meto en la cama, es que eso es prácticamente imposible, que duermas y que encima el descanso sea de calidad. Nosotros en el organismo tenemos un sistema nervioso central. Eso se divide en sistema nervioso simpático y parasimpático. Claro, el parasimpático es el que tiene que entrar por la noche para que eso se relaje y empiecen todos los mecanismos de reconstrucción y demás. Entonces, si yo entro a las 12, a las 11, a la 1 con el pico de estrés arriba, el sistema nervioso simpático sigue estando en alza. Entonces el parasimpático es muy complicado que entre. ¿Qué pasa? Que eso va a llevar a que el día siguiente ya me levante agotado, necesite un café, otro café con otro café, a nivel cognitivo ejecutivo esté mucho más torpe, tenga mucho menos energía y sobre todo el tema del sueño, yo mis consultas las empiezo siempre con el pilar del sueño, ¿no? Porque para mí es la piedra angular de todo. O sea, todo lo importante pasa por la noche. O sea, toda la recuperación de tejidos, de órganos, recuperación del sistema inmunitario, generación de hormonas, neurotransmisores, todo eso pasa por la noche. Entonces, que tú te levantes con energía, con ganas y demás, viene de que tú hayas generado esos neurotransmisores y hormonas por la noche. Ahora, Luis, ¿estás de acuerdo con que muchas personas que dicen, yo duermo 3 horas y estoy, en la mañana como un cañón, me levanto, hago esto, es el cortisol lo que lo está llevando a hacer todo eso? Claro, por la mañana tú siempre tienes, es fisiológico, vas a tener un pico de cortisol, pero eso va bajando. Pero no significa que porque 2 horas te van bien para dormir, ¿no? Claro, el tema es que, claro, al final, si tú ese cortisol lo mantienes durante el día, las hormonas y neurotransmisores contrarreguladores, como son serotonina, son GABA, oxitocina, que luego llevan a la melatonina, no van a entrar. Entonces el ciclo es el siguiente. Yo por la mañana tengo un pequeño pico de cortisol sobre las 6, 7 de la mañana, los hombres incluso
un pico de testosterona, que puede ir acompañado de alguna erección incluso, Sí, si tienes unos niveles sanos. Sí, sí, sí. Y eso va acompañado de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y dopamina. ¿Para qué? Para que tú te muevas y ejecutes en el día las acciones que tienes que hacer. Eso a partir de las 3 o las 4 de la tarde va bajando. Va bajando y va entrando la serotonina, GABA y demás, que nos lleva a la melatonina. Claro, si ese ciclo, que es el ciclo famoso, ciclos circadianos y demás, lo rompemos, el ciclo de la melatonina no va a entrar nunca. Ese es el primer fallo. Entonces, pero la melatonina no es solamente para que me meta el descanso, es que es el mayor antioxidante que tenemos. Imagínate. Es decir, si hablamos luego del tema oncológico y demás, toda la fase de recuperación y radicales libres y todo eso, pasa una parte importantísima por la noche y una molécula importantísima es la melatonina. Pueden meterla de manera exógena y demás, pero lo importante es que al final la glándula pineal la genera. La verdadera recuperación no te la da una cápsula, no te la da un batido, te la da el sueño profundo y reparador. A ver, sobre todo, Leo, se trata de ver, o sea, tú cuando tienes un síntoma tienes que ver por qué viene ese síntoma, no esconderlo. O sea, si yo no estoy durmiendo, que es algo súper fisiológico, porque 2 o 3 días sin dormir te mueres, o sea, más fisiológico igual que sin beber, o sea, ¿qué hay detrás que hace que mi organismo no descanse? Claro. Ese es el clip que hay que... No decir qué hago para intentar dormir, sino qué estoy haciendo en mi día a día para no conseguir dormir, ¿vale? Uno de los motivos es lo que acabas de decir, intentar tener herramientas para regular ese estrés, tener una condición física óptima, tener un estilo de vida saludable, y cuando todo eso ya está optimizado y vemos que no funciona, ir un paso atrás y decir, a ver qué hay a nivel de microbiota, a nivel de neurotransmisores, porque cada persona es un mundo. Entonces, el consejo que yo te puedo dar a ti no tiene nada que ver con el estilo de vida que tiene otra persona. Por supuestísimo. Entonces, las cosas genéricas, pues ya las sabe todo el mundo, la higiene del sueño, meterte una habitación oscura, que esté entre 18 y 20 grados, intentar separar la cena 2 horas de tal, o sea, hidratarte, o sea, todo ese tipo de cosas tal. Pero para mí es más importante prepararlo durante el día. ¿Durante el día qué es? Lo primero, por la mañana no puedes levantarte y coger el móvil. Hombre, tienes que levantar la persiana y que la luz del sol te dé, para que el nervio óptico se detecte que es de día, y al final lo que hace es empezar a funcionar todos estos mecanismos que estoy contando. Claro. Entonces, ya con eso estás empezando a hacer que los ciclos circadianos y los biorritmos se empiecen a actualizar a la hora que es. Como si yo me voy ahora mismo a Los Ángeles, con los biorritmos que tengo de aquí, claro, pues el organismo tarda unos días, pues esto es lo mismo. Yo me levanto, cojo una pantalla que le estoy diciendo con la luz azul que tiene, que son las 12 del mediodía y son las 6:30. Ya empieza el quilombo. Fíjate, Luis, yo tengo amigos o personas, tú habrás conocido muchas personas que te dicen, no, es que yo tengo que dormir con el teléfono al lado, porque a veces me como la cabeza, no sé si va a sonar la alarma y estoy pendiente de todo. ¿Qué sueño es este? Hay una reparación de ningún tipo. Y lo que tú dices sobre el sueño, esa forma de llevarla desde temprano, no esperar la hora de dormir, ¿sabes? A la hora que te van a dormir. Prepararlo durante el día. Prepararlo durante el día. Y es difícil para todas estas personas que hacen una cena, que se toman 2 vinos. Tal. O sea, yo a veces digo, ¿cómo duerme? Bueno, el alcohol es un depresor y te va a meter en el descanso. Lo habrá pasado a todo el mundo. Pero a las 3 o 4 horas te levanta. Te levantas, como claro, porque al final deprime un poco el sistema nervioso, pero luego al revés es un excitatorio. Y el mantenimiento que se levantan a las 4 horas es debido al cortisol. Deshidratación, un poco de todo, ¿no? Bueno, al final, o sea, bueno, el alcohol es que en ninguna fase del día, bueno, pero sí, claro, si encima lo metes por la noche. Y encima, o sea, piensa que la parte más importante de nuestro organismo es el hígado, o sea, la parte donde filtramos, metabolizamos, eliminamos residuos junto al riñón, por encima del corazón, para mí. Sí. Y todo eso pasa entre las 2 y las 4 de la mañana. Fíjate. Si yo me meto etanol, que es el alcohol, a las 10, 11 de la noche, que eso tarda en metabolizarse unas horas, y en esa hora que ya tiene que estar sintetizando glucógeno, tirando estrógenos a la mujer, generando neurotransmisores, o sea, un montón de funciones, meto un excitante que encima tiene que eliminar, parte de esas funciones no se van a hacer. Entonces, al día siguiente me levanto más hinchado, con menos ganas. Es que, claro, ahora, Luis, ¿qué nos dejó la pandemia? Aparte de lo que ya sabemos todos, ¿qué nos dejó la pandemia a nivel corporal, circulatorio, inflamación de órganos? Te digo por lo siguiente, antes de la pandemia trabajábamos todo el día, estábamos estresados, entonces todo se lo achacábamos a que estábamos estresados, después nos encierran y todo se lo achacamos a que engordé, tengo obesidad porque el estrés me llevó hasta allá. A ver, la obesidad es una enfermedad, es una patología multifactorial, entonces el decir que solamente el estrés me engorda es un error, ¿no? Al final
es un contexto social, ¿no? A ver, yo siempre digo que influye más el código postal que tu código genético. ¿Qué significa? Que si tú naces en un ambiente socioeconómico deprimido en el que no tienes unos recursos ni tal, pues es muchas veces más complejo a si naces en un barrio que tienes más recursos, con una formación académica en casa, en el que puedes desarrollar unos hábitos nutricionales. Entonces, no hay que culpabilizar a la gente. No, con el tema de la pandemia, como todo, ¿no? O sea, yo creo que vivimos en el mejor momento de la historia y no paramos de quejarnos. Eso es un motivo de cortisol. O sea, si que luego tocamos un poco el tema emocional, lo que hay que trabajar es el agradecimiento. O sea, tú coges un avión ahora en 4 horas y de verdad vas a ver lo que es la realidad. O sea, gente muriéndose de hambre, sin agua potable, enterrando a sus hijos. Esos son problemas reales. Mira, acabas de dar una tecla que me toca el corazón, porque yo siempre soy partidario de que uno tiene que estar siempre agradecido. Aún no teniendo las cosas, tú tienes que estar agradecido porque ya lo tienes. O sea, todo es mental y mentalmente claro, al el final cuerpo eso va es una funcionando. parte. Bueno, vamos de un tema a otro, pero bueno, saldrá que la gente por lo menos entienda. Eso es al final el aparato reticular del cerebro, ¿no? O sea, al final tú te compras un coche y no paras de ver esos coches. Tú ves te quedas embarazado y ves todo embarazada, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tu cerebro, o sea, nosotros tenemos una parte consciente, que es un mínimo, y una parte inconsciente. La parte inconsciente está constantemente filtrando un montón de información en el ambiente que tú no te das cuenta, porque no te volverías loco. Sí, claro. Tú ahora mismo estás filtrando orina, tú moviendo glucosa por la sangre, o sea, haciendo un montón de cosas que tú no eres consciente de ello. ¿Qué pasa? Que yo, si le digo a mi cerebro, oye, quiero que te fijes en una cámara verde, todos los días, al final yo acabo viendo una cámara verde. ¿Cuál es el ejemplo? Si yo veo un noticiero, una noticia todo el día de peligros, de miedo, pues mi cerebro se acostumbra a buscar peligro y miedo. Si yo desacostumbro eso y lo que hago es ver oportunidades, ver gente maja, o sea, todo el mundo es malo, todo es desagradable. No, dentro del mundo hay muchas cosas. Tú tienes que enseñar a tu cerebro, que es el aparato este que te digo, reticular ascendente, a ver las parcelas que hay positivas en el día. Y eso va a repercutir significativamente en tu salud. Pero una parte, pero brutal. Entonces, claro, si yo me levanto pensando que el mundo es malo, mi cerebro me va a mostrar que el mundo es malo. ¿Por qué? Porque es que estamos preparados para eso, para que el cerebro no entiende. El cerebro lleva una orden sobre otra orden, otra vez. Y cuando esa orden se repite tanto, dice, bueno, pues esto es lo que tú quieres ver. Sí, por supuesto. Aquí puedo ver una pantalla, puedo ver un balón o puedo... Pues tu cerebro por supuesto, eso es lo que, o sea, no nos hemos salido de contexto porque estábamos anteriormente hablando de la pandemia, de estar en casa. Claro, entonces de todo por eso te decía, sí, perdona, el tema es que al final el hecho de verlo todo tan mal, y tal, cuando realmente vivimos una época en la que yo creo tenemos unos avances tecnológicos brutales. Increíble. O sea, ahora mismo con un teléfono puedes tener la mayor enciclopedia del mundo. O sea, decir que vivimos en un momento malo, tal, nosotros nos hacemos malo ese momento. Quiere decir, con nuestro estilo de vida y nos dañamos. Si yo ahora mismo me siento en una chincheta aquí, la silla no es mala, soy yo que he puesto una chincheta. Vamos a quitar la chincheta y vamos a sentarnos a ver cómo está la silla. No te quejes de todas las sillas. Entonces, la pandemia, como ahora, ¿no? Pues todo hay un montón de problemas de la vivienda, problemas. Claro, pero todos los días. Enfócate en lo que tú puedes cambiar en tu entorno cercano y en ti, y luego intenta trasladarlo al otro, porque eso va a hacer que tu día a día sea mejor y que encima te lleve a tener unos hábitos mucho más saludables. Hay personas que te habrán tocado a ti igual que a mí, que le dices, hola Pedro, ¿sabes? El grado de estrés, de excitación diaria que tienen debido a muchos factores igual, o mal dormir o mala alimentación, que es importante, y todo eso va directo a la microbiota. Totalmente. Claro, eso es lo que te decía cuando hablamos del tema de obesidad. Al final influye un poco el ambiente psicosocial y luego influye un poco la carga genética que tú tengas, la microbiota y un poco el estilo. Si yo, por ejemplo, tengo la microbiota, para resumir a la gente que nos oye, es el conjunto de microorganismos que tenemos en el intestino. Aparte de bacterias, hay arqueas, hay virus y demás. Es que tiene un peso tan importante en nuestra salud como que tenemos más bacterias que células en nuestro organismo. Sí. Entonces hay que darle la importancia. Entonces, una persona con obesidad pues va a tener un tipo de cepa de bacteria que le va a llevar a comer de una manera diferente a la nuestra. Claro. Su saciedad no va a llegar. O sea, todo este tipo de cosas, ahora que está pasando con el GLP-1 y todo este tipo de cosas, o sea, es que hay que trabajar un paso atrás, ¿no? Y ver qué está pasando. Y muchas veces pues eso, hay una disbiosis, que es un desequilibrio de la microbiota, del intestino. Y claro, es que esa persona, aunque quiera con fuerza de voluntad, es prácticamente imposible. Oye, Luis, está muy de moda, ¿no? El término microbiota, ahora todo lo que sea de microbiota. ¿Por qué anteriormente no se hablaba estando el problema presente? Bueno, antes se llamaba flora intestinal, ahora por suerte cada vez avanzamos más en la ciencia y estamos viendo la influencia que tiene a nivel de salud. Pero solamente cambia el nombre.
Sí, solo Claro, cambia las el nombre. La técnicas son microbiota es iguales. el conjunto, antes le llamaban flora intestinal, Sí. pero bueno, si al final es conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro intestino. Bueno, hay en todo, en la vagina y en la piel, pero lo que nos interesa hoy, donde da la diana, es un poco en el intestino, ¿no? Y es tan importante, te pongo otro ejemplo, por ejemplo, el tema de depresión, ansiedad. O sea, la gente que trabaja a nivel cognitivo-conductual, que está muy bien, vas a hacer una terapia y tal, pero si tú esto no lo tienes bien, aquí es donde se genera el 80% de la serotonina, del GABA, parte de la dopamina. O sea, Es un mundo aparte, completamente, es otro mundo, vamos. Claro, otro claro, pero se sistema. genera ahí la hormona o el neurotransmisor que te tiene que hacer tener el input y las ganas de salir de la cama. Yo puedo ir a consulta contigo y decir, Leo, tienes que salir de la cama y no estés triste, y tú te lo metes en mensaje, pero tu organismo no puede. O sea, claro, es como si coges un coche y con las ruedas pinchas y sin gasolina. O sea, materialmente es imposible. Por eso ahora mismo un psiquiatra, un psicólogo tiene que formarse de una manera integrativa y darse cuenta que el estilo de vida influye mucho en la salud psicológica de su paciente. Porque es que si no es práctica... Yo me ha tocado en consulta y le digo, es que si intentas abordarlo esto con fuerza de voluntad y con 4 herramientas, va a ser prácticamente imposible. Porque todo el mundo nos influye. Entonces, tú ves que cambias la microbiota, cambias estilo de vida y te empiezas a sentir mejor, tienes mejor ánimo, ya desde ahí puedes hacer el siguiente salto, ¿sabes? Pero claro, sin eso es complicado. Ahora, una pregunta saliendo ya de este tema y entrando ahora en el tema del cáncer. ¿Es importante una buena nutrición y un buen entrenamiento para prevenir el cáncer? Creo que para las dos cosas, para prevenir y si lo tienes durante también. Sí. O sea, creo que son, o sea, la nutrición y el deporte creo que son fundamentales. Son como el fármaco que necesita. A ver, para la prevención, por supuesto. O sea, la nutrición, ten en cuenta que es algo que hacemos durante el día 2, 3, 4, 5 veces. Lo ideal es hacerlo menos, pero lo hacemos bastantes veces. Entonces, lo que nosotros nos metemos en nuestro organismo es lo que somos parte. O sea, al final nosotros nos formamos aparte de lo que nosotros nos nutrimos, ¿no? Entonces, el tema del cáncer oncológico es un tema muy complejo porque es multifactorial y al final influyen muchos factores. Pero al final, en esto tengo que citar al maestro, que fue Warburg. Hace 100 años era un fisiólogo y bueno, un científico que me parece increíble que hace 100 años pudiera investigar de esta manera. Y al final, a ver, el cáncer principalmente es glucolítico. Quiere decir glucolítico que trabaja y come desde el azúcar. Entonces él demostró cómo las células tumorales son de rápida proliferación, viven en un ambiente anaeróbico y son predominantemente glucolíticas. Esto hace 100 años. Increíble. Entonces ahora se está trabajando sobre todo este trabajo. De hecho, cuando un paciente tiene un tema oncológico, la prueba que te hacen la conocerás. Es el típico PET-TAC. Te meten glucosa y ven dónde come el tumor. Ahí lo tienes. De hecho, ahora mismo un paciente con un tumor ya mediano que pese 70 kilos, tú te comes media tableta de chocolate y puedes ver perfectamente dónde está comiendo el tumor. Ahora para que veas la influencia que llega a tener el azúcar en sí. Impresionante. Eso no quita que no solamente sea glucolítico, también trabaja desde el ácido láctico, también trabaja desde la glutamina. Ahí quería entrar porque quiero saber qué tan importante es la lactosa en este proceso con las personas con cáncer, porque tengo 2 alumnas que no paran de tomar leche. La lactosa menos, porque al final es el carbohidrato que tiene los lácteos. Sí. Lo más importante, a ver, cuando decimos que hay que tener cuidado con el azúcar, no es lo mismo el azúcar de una judía verde que el azúcar de un helado. Hombre, por supuesto, procesado. El problema es el azúcar simple que entra en sangre, con un pico glucémico alto, y que eso es al final lo que el cuerpo tiene que pegar un pico de insulina, y eso es lo que al final el cáncer se alimenta de ello. Si tú tomas un carbohidrato tipo de la verdura, hortalizas, fruta, que va rodeado de fibra y tal, ese azúcar no es tan peligroso. Entonces, lo peligroso es el tema del azúcar simple junto a una inflamación de grado bajo, junto a una falta de musculatura, junto a estrés, junto a insomnio. Entonces, van metiendo parámetros que van a influir, pues, claro, falta de exposición al sol, vitamina D, que si quieres hablamos que es súper importante en el tema oncológico, tal. Y luego, lo que me preguntaba, la segunda parte, el tema de deporte es súper importante. ¿Por qué? Porque la masa muscular no es solamente lo que vemos a nivel estético, es un órgano endocrino. Pero puede prevenir, más no revertir. Revertir no, pero cuando tienes un tratamiento oncológico, por ejemplo, tema de quimios y demás, el músculo ayuda mucho al riñón y al hígado a metabolizar medicamentos. Activan NK, Natural Killer, linfocitos T. Entonces, claro, estás echando muchas más herramientas a que el tratamiento farmacológico te ayude. Entonces, el músculo, lo que te decía, es un órgano endocrino que genera muchas mioquinas. ¿Mioquinas qué son? Sustancias que van a otros órganos o a otras partes y modulan. Entonces,
una de las sustancias que funciona muy bien en el cáncer, aparte del BNF, que es un fertilizante neuronal y todo este tipo de cosas, son interleuquina 6. Tal. O sea, lo que hacen este tipo de moléculas es enseñar al sistema inmunitario cuál es la célula tumoral y cómo atacarla, aparte de generar un poco más linfocitos y demás. Entonces, luego, ¿qué pasa? Si yo tengo la mala suerte de entrar en un tratamiento oncológico, como os he dicho, el cáncer funciona tanto desde la glucosa, el ácido láctico, como la glutamina. El gran reservorio de la glutamina está en el músculo. O sea, si yo tengo más músculo, voy a tener más reservorio para aguantar. Por eso un paciente oncológico entra en un hospital y enseguida se queda en proceso de caquesia. Entonces, el tema de deporte es que es tan complejo. Es complejo, pero necesario. Súper importante. Y lo que te digo, a nivel de prevención, claro, es que es me vas a seguir desglosando todo esto, pero todo va a ser después de publicidad. Ya nos vemos. María Pandora, el mejor café de la ciudad, indiscutiblemente. Si quieres tomarte tu café o simplemente quieres tomarte una caña con tus amigos, María Pandora es el sitio. ¿Que dónde está? Te lo digo. Está en la Plaza Gabriel Miró, número 1 de Las Vistillas. Los que estén aquí en Madrid pueden aprovechar que lo tienen muy cerca. Los que no, los que estén fuera de España, cuando vengan una visita, me llamas aquí al canal o me buscas por las redes sociales o las redes sociales mi invitado y te llevamos allí al café. Bueno, Luis, llegó el momento de hacer el batido de proteína. Luis, termíname de contar sobre el entrenamiento, la importancia del entrenamiento para las personas con cáncer. Sí, tanto lo que hablamos antes, la prevención es fundamental y una vez estando con cáncer, primero por la parte psicológica, el que ellos se sientan útiles y decir, oye, yo puedo seguir haciendo cosas independientemente de mi enfermedad, ¿no? Sí. Y luego lo que hablábamos, si estás que normalmente van paralelo con tratamientos de quimios y demás, pues al final lo que te va a ayudar es a metabolizar mucho mejor todo ese tipo, porque el músculo, es un metabolizador de todo ese tipo de medicamentos y demás, va a ayudar a la asimilación de ese tipo de tratamiento, va a ayudar a la disbiosis y luego vas a hacer que ese problema, que es la caquesia, la pérdida de masa muscular y ósea, se minimice, ¿no? Al final, cuando hay un tema oncológico, la célula tumoral es un superviviente, no es que nos quiera fastidiar, es una célula que ha mutado y que no quiere morir. Y entonces sobrevive por donde pueda y como pueda. Entonces, lo que hay que intentar es cortarle todos los suministros posibles y que al final se desarrolle lo mínimo posible. Entonces, ¿qué hay que intentar? Trabajar muchísimo la masa muscular. ¿Por qué? Porque es un reservorio donde ellos van a comer. Y la masa ósea. Tú cuando estás entrenando no solamente trabajas el músculo. La masa ósea, ¿qué tiene importante? Todos los minerales, calcio, fósforo, magnesio y demás. Cuando tienes un proceso oncológico, tienes un proceso de acidificación en el organismo y el cuerpo va a tender a coger los minerales de los huesos y de los dientes. Claro. Entonces, claro, si encima no haces entrenamiento, no te suplementas, no cuidas la nutrición, claro, pues puede haber que tengas una fractura bajando una escalera, tal, que eso te va a imposibilitar. Entra el tema de desmineralización. Totalmente. Ósea, en cualquier patología, pero el tema oncológico, brutal. Entonces, el entrenamiento en sí no tiene que ser un hit. O sea, ¿por qué? Porque volvemos a decir, el tumor come ácido láctico. Entonces, si yo genero mucho ácido láctico, también le estoy dando un suministro. Entonces, hay que buscar un entrenamiento con un profesional adecuado, que sepa un poco de esto, con unas cargas adecuadas, con unos descansos adecuados para que no entremos en ese metabolismo, para no pronunciar un poco más el tema del ácido láctico. Y desde ahí, pues eso depende no es lo mismo un tema oncológico hormonal que un tema metastásico. O sea, cada paciente es un mundo, pero vamos, recomendable 100%. Y a nivel de prevención, o sea, las mioquinas que os he dicho antes, hay casi 600 tipos. Pues 300 y pico de ellas funcionan en procesos oncológicos. Madre mía. O sea, con eso digo, ¿no? Madre mía, es increíble, Luis. 300 y pico de ellas. Voy a la siguiente pregunta, pero antes, por favor, déjame darle el batido al amigo, al cámara. Niño, el batido, te estás acostumbrando mucho al batido, ¿eh? El batido de proteína de nuestro amigo Joaquín Rivero. Llévatelo para ti y después ya me devuelves el vaso. Joaquín Rivero, 180 bienestar. Bueno, Luis. Y nada, terminando lo último tema oncológico, lo de la nutrición. O sea, una parte importantísima que la hemos tocado fuera de cámaras, el tema del descanso digestivo. Ahora está súper de moda, el ayuno intermitente, bueno, llamarle como queráis. Esto igual le dieron un premio Nobel a un japonés, que el nombre es impronunciable, en el 2018, por el tema de autofagia. ¿La autofagia qué es? Que yo me coma a mí mismo. Se lo pasa a diario y a cada hora en nuestro organismo.
Si esos procesos de autofagia no pasan, es un caldo de cultivo. Bueno, eso va a ser un programa que vamos a tener tú y yo, completo, porque vamos a ver en qué favorece el cáncer, en qué favorece 20.000 problemas o patologías el ayuno intermitente. Porque esto es un tema muy complicado, muy extenso. Esto sí yo considero que tenemos que tener un programa especial para eso. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Me lo prometes, porque aquí vamos a desvelar muchísimas cosas en este programa. Hay mucha gente que tiene confusiones, que sí, que no, que vale, que quiero quitarme kilos para ir para la playa, y eso no es así. Totalmente. No funciona así. Así que pues lo tocaremos. Bueno, pero el tema oncológico, resumiéndote un poco los tips importantes, es quitar esa inflamación de grado bajo, que va muy ligada a la obesidad, que también genera neuroinflamación. ¿Por qué? Porque esa inflamación de grado bajo lo que hace es constantemente señalizar al sistema inmunitario. Si yo tengo 5 fuegos y 3 bomberos, al final uno de los 2 fuegos se me va a ir de mano. Si yo tengo un fuego y tengo 6 bomberos, es más fácil que lo apague. Entonces, súper importante estar en un normopeso, con una calidad muscular buena, con una composición corporal buena, bajo en grasa y demás. Y luego, súper importante, tener una nutrición adecuada en macronutrientes y micronutrientes que hagan que ese sistema inmunitario esté alto. Porque nada me vale estar en una buena composición si mi sistema inmunitario, yo te pido una analítica, linfocitos, leucocitos, no sé, y están bajos. ¿Por qué? Porque tengo pocos bomberos para atacar el fuego. ¿Eso dónde pasa? Con la nutrición. Pasa con zinc, pasa con vitamina C. O sea, independientemente que nos suplementemos, tenemos que cuidar ciertas partes de nutrición que lleven esos micronutrientes, porque si no, es complicado. Entonces, que el tema oncológico es muy, muy holístico. Ahora, tú con el tema, vamos a hablar de lo que estamos hablando, libres, de lo oncológico, pero tú le diseñas a estos pacientes, como nutricionista, le diseñas una tabla de nutrición y aparte una de entrenamiento, ya que tú también eres entrenador. Sí, bueno, yo el tema de entrenamiento ahora ya por tema de consultoría ya lo trabajo poco, he hecho mucha rehabilitación oncológica, tengo por suerte un equipo maravilloso, pero sí, lo hemos tratado mucho, claro, porque al final es que, ¿por qué yo me fui formando en todos estos pilares? Porque todos van unidos. O sea, lo que no puedes ir es a un entrenador que no sepa lo que está haciendo el nutricionista, no sepa lo que está haciendo el oncólogo. Yo les pido informe de todo, pido analítica y sobre ese contexto psicosocial, porque claro, lo mismo la intervención que hacemos ahora no toca y toca hacerla dentro de un mes. Claro, a mí cuando la gente me viene psicológicamente muy tocada, porque claro, tú ahora mismo, una paciente que tenía hace 2 semanas con un cáncer de mama con 40 años, pues de repente es un shock que no te esperas, no puedes decir, oye, voy a hacer una intervención y esto, porque lo que necesita esa persona es calma, que le expliques, porque el problema del tema oncológico es que la gente tiene un desconocimiento brutal. Totalmente. Porque va al oncólogo que le explican 5 minutos que ha tenido una patología y se levanta en la consulta y se le ha abierto un mundo. Porque de repente dice, se me cae el mundo, mi vida está en peligro y nadie me explica. O sea, yo cuando termino mis consultas, la gente me dice, Luis, que te agradezco que me expliques lo que nadie me ha explicado. Y entonces solamente con eso ya por lo menos la gente se va a su casa aterrizado los conceptos. Luego ya sabes que hay que trabajar cosas, pero primero saber qué te pasa y desde ahí trabajarlo, ¿no? Claro, fíjate tú, es tan importante eso, Luis, eso y el entrenamiento. En el gimnasio estaba una chica, yo llevo a 3 personas con ya extirpación de quistes mamarios, y me decían, no, es que yo me metí al gimnasio por mi cuenta y hacía ejercicio, pero sí notaba que me dolía. Yo, claro, te extirparon, todo eso se recoge. Se hace como un quiste, como una nueva piel, y tienes que ir poco a poco. Una adherencia, claro. A ver, no se va a mejorar de la noche a la mañana. Esto hay que darle poco a poco el entrenamiento y tal. Por eso te preguntaba. Pero claro, tienes que ponerte en manos de un profesional que sepa. Eso porque si vas a un entrenador normal, primero no quieren meterse en estos charcos. No, para nada. Le huyen. Claro, yo lo que hago, tema autoinmunio oncológico, la gente huye y bueno, pues al final yo verdad que siento que he nacido para esto y para ayudar a la gente ¿no? Es donde tienes una gratificación muy bonita, cuando fallece un paciente ya no la tienes, pero es verdad que tanto el entrenador como el nutricionista tiene que estar avalado y saber que lo que está haciendo de la mano, porque cada paciente, cada tema oncológico es un mundo. Pero sí que es verdad que hay pilares muy centrales. Pero sobre todo, a mí me gustaría que la gente entienda el hecho de jugar con la prevención, porque una vez que ya lo tienes, pues hay cosas que se pueden hacer, pero vamos un paso atrás, porque hay miles de cosas que se pueden hacer para prevenir el cáncer. O sea, el cáncer no va a desaparecer nunca, porque es una enfermedad metabólica, mientras tengamos metabolismo va a existir. Es como, yo el otro día me ha pasado en mi casa, compré una casa nueva y se me ha fastidiado la placa. Y me dijo el tío, dice, de cada 2000 se fastidia una. Pues te ha tocado. O sea, entonces pretender que tú no tengas una célula tumoral todos los días, tenemos radicales libres, mutaciones, pero tú tienes un organismo preparado para combatirlo. Esa es la clave. Que tú tengas un organismo preparado para combatir eso. Si tú tienes un organismo deprimido, no le das input, no le das estímulo, no le das sistema inmunitario,
Claro, es que eso es el campo de batalla donde se va a expandir el cáncer. De cualquier tipo. Además vas a poder tener un cáncer hoy, pasa como el tema autoinmune. Tú vas a debutas con una enfermedad autoinmune hoy y mañana seguramente tengas otra porque tu sistema inmunitario y tu organismo está desregulado. O sea, lo que le decíamos al principio, no te vayas al insomnio. Mira qué está pasando para que tú hayas llegado a tener ese tema oncológico. Y desde ahí jugar con la prevención contigo y con tu entorno. Oye, me he quedado de piedra, de verdad que me he quedado de piedra con esta información porque yo tenía entendido, esto lo saben los médicos, no lo sé yo, que la persona que supera un cáncer, independientemente del lugar que lo tengan, que salen muy contentas del hospital, que llevo 2 años, tal, ya había desaparecido por completo. Entonces quiere decir que es la alimentación y el cuidado y todo lo demás. Bueno, yo tengo pacientes que han tenido 3 cánceres de mama. O sea, es jugar a la ruleta, lo que os he dicho antes, el tema epigenético. Al final, tú puedes pensar que no vuelva a pasar o puedes decir, oye, he tenido esta patología, ¿qué puedo hacer para prevenirla? Esa es la clave. Y sin tenerla, ¿qué puedo hacer para no tener depresión, para no tener ansiedad, para no tener insomnio, para no tener sobrepeso, para no tener una enfermedad autoinmune, para posiblemente... O sea, las cifras que se están dando, que me preguntabas al principio, son terroríficas ahora mismo. Se está diciendo en el 2030 un 30% de la sociedad va a tener una enfermedad autoinmune. Un tema oncológico un 25%. Es que no, a nivel sociosanitario eso va a ser insostenible. Sí, increíble. Y el daño, yo que estoy al otro lado, y por desgracia también me ha tocado a nivel familiar, es que el daño psicológico que hay en el entorno y familiar es brutal. Entonces, cuando tú sabes mi mensaje hoy aquí, de verdad que puedes hacer muchas cosas para prevenirlo, hazlas. Muévete, entrena, busca una persona que te ayude, que te acompañe en el proceso. No, y es importante el entorno, como tú mismo lo estás diciendo. Totalmente. Pero hay veces que no hay que hacer 100 cosas. Con 4, 5, 6 cosas ya son cambios, la ley de Pareto, ¿no? El 20-80, sí, ¿no? Exactamente. O sea, al final ya son cambios que van a cambiar en tu vida. Pero parece que la gente o lo hago todo o no hago nada, ¿no? Entonces, claro, si una sociedad en la que tenemos tantísimos avances, cada vez hay más enfermedades autoinmunes antes. Yo tengo chicas con 20 y tantos años con tiroides y Hashimoto, o sea, unas barbaridades. O sea, cáncer con 35, 40 años, o sea, enfermedades que son de estómago, con 35, 40 años, cánceres que son para 65, 70. Increíble, Entonces, increíble. Claro, tenemos más esperanza de vida. ¿A costa de qué? De ir con un carrito y tomarme una pastilla porque no me acuerdo ni cómo se llama el nombre de mi mujer. No tiene nada que ver que seas joven, que tengas edad, que seas mayor. Claro, yo no quiero llegar a los 90, quiero llegar a los 90 funcional. Hombre, por supuesto. Y quiero que mi pareja llegue funcional y que mi entorno. Entonces, ahí o juegas con la prevención o es complicado. Bueno, Luis, hablemos ahora qué hay detrás de la diabetes tipo 2, que es un poquito complicado. Pues bueno, es otra pandemia. Va todo ligado a lo mismo. Ya veis que al final la diabetes tipo 2 es lo que lleva principalmente pues, mucho al grado de obesidad. ¿Qué tenemos en la sociedad? A ver, esto es muy sencillo, lo explico a nivel fisiológico muy rápido. Tú cuando comes azúcar principalmente, eso pega un pico glucémico, entra en sangre y la hormona que hace que no te mueras, porque si tuvieras ese pico glucémico te morirías, por eso un diabético tiene que inyectar insulina, es la insulina que sale del páncreas. Esa insulina lo que hace es llevar esa molécula de azúcar a la célula para que se nutra, ¿no? ¿Qué pasa? Si yo empiezo a generar resistencia a la insulina, esa célula empieza a quitar receptores a la hormona de la insulina. Quito receptores, pero el azúcar sigue circulando por la sangre. ¿Qué significa eso? El hipotálamo vuelve a mandar al páncreas más insulina. Otra vez. Entonces, al final generamos un círculo vicioso en el que la célula está desnutrida, pero el hipotálamo dice, espera, que sigue entrando el circulante. Ese es el motivo en el que al final generas sobrepeso. ¿Por qué? Porque comes más, tu célula no está señalizando la sensación de que está nutrida y al final vuelves a comer. Y eso es un círculo, una pescadilla que se muerde la cola horrorosa. ¿Por qué pasa eso? Porque yo tomo alimentos, principalmente azúcares simples, sin meterlos con fibras, con grasas de calidad, que pegan un pico glucémico, entran muy fuertes y ese pico glucémico, la insulina no lo baja a un nivel basal de 90, sino mismo te lo baja a 60. Entonces, a la media hora vuelvo a tener hambre, otro pico glucémico. Entonces voy haciendo un serrucho, ¿vale? Que eso al final en una analítica se ve con la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es lo que nos dice la hemoglobina glicosilada? Como un glóbulo un rojo, va pegado a una molécula de azúcar durante 3 meses. Entonces, cuando ya empieza a tener la glicosilada en 5,8 o 5,9 o 6, ya empieza a haber una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es el paso previo a la diabetes tipo 2. Que esto nos lleva a la diabetes tipo 3, que es el Alzheimer y la demencia, que ahora ya está detrás de todo esto. La resistencia a la insulina ya se está viendo
que tantos chutes de azúcar en las neuronas están generando una inflamación crónica que, pues, esto es muy incipiente, lleva unos pocos años, pero están viendo que hay, eso se llama diabetes tipo 3, que es la base de una gran parte de Alzheimer y demencia. Pero ni pensar que en los hospitales te dan un bollo, un colacao y... Terrorífico. Y tranquilidad, terrorífico. Y los niños, ¿cómo se alimentaban? Hoy en día han cogido un poquito más conciencia, ¿sabes? Porque los padres ya son más modernos, yo qué sé, ya no les dan esos bollos y esos colacaos que se ven, pero ya muy poco. Pero claro, es que el problema, volvemos a lo mismo. Si ese niño con 5 años empieza a desayunar kelos, por la noche un bollicao y no sé qué, la microbiota que se está generando, cuando llega adulto, solo le va a pedir ese tipo de alimentos. O sea, tú tienes en la microbiota unas bacterias que son proteolíticas, unas son sacarolíticas, o sea, que piden azúcar. Entonces, claro, tú a ese chaval con 15, 16 años no le puedes decir que deje de comer pan cuando lleva 12 o 13 años. Entonces, empieza en casa, empieza en los institutos, empieza en los colegios, o sea, como empieza en lo político, o sea, no se puede sacar una aplicación de Nutri-Store y que tú vayas por el supermercado y te pongan la etiqueta A los kelos. Es una salvajada. O una Coca-Cola la etiqueta B. Claro. Cuando esos son... O sea, pero ya no es solamente el azúcar, son las grasas trans. O sea, al final, la industria alimentaria busca un poco la palatividad, ¿no? Que se empieza en la milasa, en la boca, ¿no? Entonces, al final, buscan que el hipotálamo, cuando tú te tomes algo, sean unos fuegos artificiales. Y entonces el contraste de esa grasa trans con sal, con azúcar simple, diga, porque a ti el azúcar, tú te coges una caña de azúcar y a ti no te gusta. Pero si te lo he hecho con un poco de grasa trans, con no sé qué, con sal, tú te lo comes y dices... Y encima, ¿qué pasa con eso? Que la palatabilidad es tanta que al final comes más, te sacias menos y es más fácil que repitas eso. Luego ahí podemos entrar, pues eso da circuito de recompensa, entonces ya es la cadena perfecta como un drogadicto. Entonces, que la nutrición es muy compleja y los hábitos, entonces hay que empezar desde casa y para mí en el colegio. O sea, ¿Ves los micronutrientes importantes para la alimentación, para la salud? Es una pregunta que me hace mucha gente. Yo, volvemos a lo mismo. O sea, tú coges una acelga de ahora y tiene 10 veces menos magnesio que la de los años 70. Pero primero vamos a definir micro y macros. Sí, macronutrientes ya son fuentes, yo creo que más o menos la población lo conoce, grasas, proteínas y grasa, proteína carbohidratos, grasa y proteína, y luego los micronutrientes. ¿En ese orden? Carbohidrato, grasa. Da igual, pues depende de cómo tú quieras enfocar un poco el orden, ¿no? Pero, a ver, la pirámide nutricional nos ponía siempre los carbohidratos por encima. Para mí no. Para mí, yo creo que después de lo que llevamos hablando, por supuesto que no. Para tema oncológico, por supuesto que no. Para un tema autoinmune, menos que no. Y micronutrientes son minerales, vitaminas y demás. Entonces, esos micronutrientes van incorporados en los macronutrientes. Lo que pasa es que se diferencia un poco para estudiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que son macronutrientes principalmente. La proteína de ahora, pues dependiendo, si tomas un poco ecológico y tal, tampoco es de mucha calidad, pero sobre todo a nivel de hortalizas, verduras y demás, pues estamos muy escasos, ¿no? O sea, tú ahora mismo para, lo que te digo, tomar la dosis necesaria de magnesio que necesitarías al día, pues tendrías que comerte 2 kilos de espinacas, 1 kilo de acelgas y aún así lo mismo no llegarías. Entonces, hay ciertos micronutrientes o vitamina C, que es un mejor antioxidante, o sea, omega 3, pues omega 3, por ejemplo, lo conocerás un poco, el ratio omega 6, omega 3, ¿no? El omega 6, volvemos a lo mismo, es inflamatorio, todo lo que tomamos es inflamatorio, si encima el ratio omega 3 es muy bajo, pues ese es un desequilibrio cristal que es donde empieza la inflamación de grado bajo. Entonces hay que intentar suplementarlo para equilibrar ese ratio. De todas maneras, en la población un desconocimiento total, porque hay mucha gente que va al gimnasio o no va al gimnasio y están tomando cantidades excesivas de vitamina C porque es bueno, vitamina D porque es bueno. Claro, la vitamina D es lo que te iba a decir. Para mí, si me dijeras un micronutriente, que hay un déficit brutal en la sociedad de la vitamina D. Porque la vitamina D no es una vitamina, es una hormona. Y por mucho que a ti te dé el sol y nos expongamos que no sabemos exponerlo, nadie llega a los niveles séricos que tú necesitas en analítica. ¿Qué pasa? Que las farmacéuticas y los estudios de laboratorio pues nos dicen que es en 30. Para un tema oncológico, la vitamina D en una analítica tiene que estar por encima de 50 o 60. Para un tema de autoinmune, por encima de 60. ¿Qué pasa? Que eso hay intereses cerrados que ya no interesa tanto. Porque claro, es como bajaron el ratio del colesterol. Cuanto más bajo, más estatinas vendo. Entonces, si yo pongo la vitamina D en 40 o 50 y me quito 3 millones de enfermedades autoinmunes y 2 millones de temas oncológicos, pues he descubierto el agua caliente, ¿no? Entonces, ahora ya les está dando un poco de reparo y están modificando y diciendo que a partir de 40 y tal. ¿Qué pasa? Que aunque tú quieras, lo que te digo, ponerte, porque al final es el mayor proveedor de vitamina D, que es el sol, hay que suplementarlo. Yo, mira, me expongo todo el año con precaución y demás, y aún así
muchas veces no subo de 45. Es increíble cómo sacan ahora los abuelos, ahora se dieron cuenta que el Claro, sol ¿qué es... pasa? Hay un hándicap que con la edad se absorbe peor la vitamina D. Con el estrés te comes el magnesio y la vitamina D. Entonces, claro, tienes que estudiar cada paciente y ver, pero cuando haces 2 o 3 analíticas durante el año y ves en qué niveles, pues desde ahí es donde ajustas la dosis. Pero es un suplemento, yo, si tengo algo que recomendar y la gente no tiene mucha poder adquisitivo, vitamina D, fundamental. Vitamina Eso sí, D. es una lipoproteína, siempre se tiene que tomar con grasa. Eso es fundamental. Ah, mira tú. Fundamental. Le da Fundamental. más potencia más a la vitamina No, D. es que si no, no se absorbe. Si no se absorbe. No se absorbe. Luego, por supuesto, para absorción de minerales. Pero fíjate, la vitamina D, si es algo importante en tema oncológico, es la mediadora del sistema inmunitario. ¿Qué quiere decir? Es la que genera linfocitos T reguladores que van al sistema linfático y le dicen, oye, aquí hay un bicho, atácale. Si hay una enfermedad autoinmune, te dicen, oye, baja el pistón que me estás atacando. Y esos linfocitos T reguladores son los que modulan todo el sistema inmunitario. Pues la que está detrás es la vitamina D. Ahora, Luis, ¿qué valoras tú cuando vas a hacer una dieta específica? No digamos a una persona con una enfermedad ni una patología. Una persona normal que va, ¿qué le pides? ¿Qué es lo que necesita Luis saber de esa persona para realizarle una nutrición, una un tabla de estudio? nutrición? Bueno, yo hago son consultas de 2 horas y media. Principalmente Madre le pido mía. analíticas, pruebas, le pido un poco diario de comida para ver un poco sus hábitos, hora que se levanta, hora que se acuesta y luego lo desarrollamos todo en consulta. Y luego trabajamos un poco el tema emocional, que es súper importante también, que es un bloque final que hago, porque si todo el resto lo hacemos bien, pero esa parte no la cuidamos, pues es fundamental. Entonces, estructuro un poco lo que te digo, empiezo con el sueño, cómo va al baño, cómo tiene pues un poco los hábitos del día a día, por supuesto la nutrición, vemos un poco, porque claro, cada plan nutricional tiene que ir acorde Claro, a esa por supuesto, persona. por supuesto. Y luego vemos un poco el deporte y luego pues el O último. sea, ¿te ha tema. tocado también recuperar a muchos ex deportistas o personas que ya no compiten? ¿Te ha costado recuperarle nuevamente? Sí, estuve llevando a un futbolista no puedo decir el nombre, No, de tranquilo. la liga italiana, X, ajá. y igual es un chico que tenía un estrés brutal, tenía una presión brutal, porque estos chavales son chavales jóvenes, Sí. y al final lo que les pasa es que les meten en un ambiente, y el tío era una máquina, o sea, lo hacía todo perfecto, la nutrición, el deporte y tal, pero tenía unos picos de estrés y no sabía exponerse un poco, sobre todo el día de partidos, y bueno, trabajamos muchas cosas con un poco de nutrición y demás y mejoró, pero bueno, tampoco en mi campo, ¿eh? Mi campo normalmente ya lo que más me derivo es o prevención o patología. O sea, que ya ese tema de que pesas tanto, que son los entrenadores la mayoría que hacen esto, sienten a la persona cuánto pesas, cuántas horas duermes, sexo, edad, tal, y ahí ya te hacen la dieta. A ver, Tomando en para mí cuenta, es muy tomando en básico, cuenta es muy la- básico, y lo que has dicho en la entrevista anterior. Sí, que se ha tomando en escuchado. cuenta la calculadora Claro, esta además, de... quien se tiene que meter en estos charcos son los que hemos estudiado para ello y Por sabemos, supuesto. porque está jugando con la salud de la Por gente. supuestísimo. Y yo me apoyo en profesionales y profesores que me he formado, y cuando veo algo que yo no alcanzo, digo, oye, mira, hasta aquí llego y hasta aquí no. Entonces, bueno, pues hay que saber tener un poco de coherencia ética y saber dónde tienes que pararte y saber... O sea, que en resumidas cuentas, Luis, las emociones es el factor más importante de todo el buen funcionamiento del cuerpo. Mira, hay un término que la gente no conoce, se llama neuropéptidos. Si tenemos tiempo... Sí, tenemos. Neuropéptidos, lo descubrió también Candy Esper, que es una científica francesa, hace ya creo que 15 años o algo así, y al final es que cómo tú piensas y la emoción que genera una química en tu cuerpo. Y eso se llama neuropéptido. Ese neuropéptido viaja por tu sangre y modula en todas tus células toda la expresión genética, vamos. Fíjate lo que te he dicho al principio de la entrevista. O sea, cómo tú piensas va a generar una cascada en tu organismo bioquímica que se llama neuropéptidos, que igual hay 200 y pico tipos, que van a modular para bien o para mal tu genética. Ya sabes que la expresión genética depende de que haya un input después que quiera estimular. Entonces, cómo tú piensas y cómo tú sientes, eso genera una respuesta bioquímica en tu cuerpo para bien y para mal, lo que volvíamos antes. Entonces, si tú todo el día estás rumiando, todo el día piensas que todo está mal, todo eso está generando una química en tu organismo brutal. De hecho, yo pongo muchas veces el ejemplo en consulta, o sea, un enfado de media hora con tu jefe o 15 minutos hace el mismo daño al hígado que una botella de whisky. Tú ahora mismo y yo tenemos una discusión porque hemos empezado más tarde, ¿no? 5 minutos, deprime mi sistema inmunitario durante 6 horas. O sea, imagínate cómo está todo correlacionado. Y eso lo he visto yo cuando he estudiado, cómo ves que el glóbulo blanco se queda petrificado, pasa a la bacteria y no hace nada. Increíble. 6 horas después. Pero también te costó bastante entenderlo, ¿no? Sí, claro, tienes que cambiar de paradigma. Yo por eso,
O sea, la gente que nos dedicamos un poco al tema integrativo, yo estudio todas las semanas 8 o 10 horas, porque necesitamos estar actualizados. Lo que yo ya te digo, lo mismo dentro de un año, tenemos una entrevista y te digo, oye, Leo, olvídate de esto, porque esto ha cambiado y necesitamos estar actualizados. Por eso, cuando alguien saca una carrera en el 2008 y dice, yo no he vuelto a... Es que estás totalmente fuera del mundo. Y es tan importante actualizarte porque están... Oye, Luis, me has dejado de verdad en shock. Estoy impresionado, no tanto con el conocimiento, sino que las cosas reales y tangentes que estás diciendo es brutalmente increíble. O sea, yo estoy sorprendido. Yo como entrenador y tal, de verdad que me quito el sombrero, de verdad. Déjame felicitarte ante todo, porque es algo que se nota que lo llevas, te gusta. Sí, como tú mismo lo dices, hay que día a día ir renovando, aprendiendo, buscando nuevas formas, nuevas maneras, atacar por aquí, atacar por allá. Quiero saber dónde, porque estuve viendo en tus redes sociales que impartes cursos. Sí, bueno, esto ya viene antes de la pandemia. Empecé haciendo un seminario para un público general y luego para un poco profesionales también de la salud que querían formarse un poco de la manera integrativa. Y mi socio, que es el que lleva el proyecto, me animó y me dijo, oye, yo creo que aquí hay material para hacer un curso como estás viendo. Sí. Y entonces, bueno, pues hice unas formaciones, tanto para el público general que quiera aprender más de salud de esta manera y quiera aprender más y estar más empoderado, y luego para el ámbito sanitario, pues médicos, psicólogos, fisioterapeutas que quieran, o entrenadores que quieran formarse un poco de esta manera. Y ahí lo he dado todo. O sea, he puesto todo lo que sé, con estudios, todo avalado desde la ciencia, y luego tengo un bloque específico en el que enseño a quien quiera pasar consultas como yo, pues ese abordaje, cómo lo trato, cómo hago los estudios y un poco todo, ¿no? Entonces, bueno, es una forma en la que no tengo miedo a la competencia. Quiero que cada vez haya más gente que tenga esta información y pueda ayudar a la gente. Por supuesto, de eso se trata, amigo. Entonces, bueno, pues fue una forma de hacerlo y bueno, oye, vamos poquito a poco. En España todavía cuesta, claro, pero en Latinoamérica parece que está más ¿sí? dispuesto. No, pues Latinoamérica está puestísimo en todo. De hecho, allí le llaman salud funcional un poco. De hecho, el programa se ve aquí en España, pero se ve también en Latinoamérica completo. Se ve en Estados Unidos, en Colombia, allí hemos Argentina. Tenido más demanda casi que en España. En España todavía, lo que te digo, el rollo farmacocentrista y la bata nos tira bastante más, pero bueno, va entrando cada vez más y la gente se va dando cuenta que es que hay que trabajar de una manera multidisciplinar. Oye, ¿y estas formaciones la puede hacer una persona normal o tiene que ser un especialista? Sí, la parte del curso normal, sí, por supuesto. La otra no, porque es un poco más técnica y ya requiere un poco de... Pues, empiezas como un escalón más arriba, pero el otro sí. Además, intento, pues como ahora, que sea algo muy didáctico y muy accesible, para que la gente no se pierda. Mira, si tienes que decirle a las personas que te están mirando por allí, ¿qué consejo les darías de nutrición? ¿Cómo más o menos podrían empezar? ¿Por dónde tendrían que partir? Pues que empiecen poco a poco, que se pongan en manos de alguien, sobre todo, y que tengan paciencia, sobre todo buscar adherencia, o sea, no intenten correr, o sea, que el cambio que hagan lo mantengan y dentro de semanas otro, o sea, por encima de todo que nuestro hipotálamo no luche contra nosotros porque él sabe más que nosotros y te va a rechazar todos los cambios porque él no quiere tener masa muscular, quiere tener grasa, entonces va a luchar contra todos los mecanismos y te va a poner las excusas del mundo. Un cambio que mantengamos. Otro cambio que mantengamos, y cuando llevas 3 meses haciendo 5 cambios, esos 5 cambios te van a llevar a otro, y bueno, y el resto eso, que todo es posible. Yo he visto cambios brutales en mi vida profesional y es tener ganas de jugar con la prevención y bueno, eso que os cuidéis, que es lo más importante y lo más valioso que tenemos. Increíble, increíble, Luis, me dejas, vamos, estoy feliz de haberte traído y de que me hayas dado la oportunidad de conocerte y todas las cosas que haces. Muchas gracias. Te tengo un regalo. Quiero que lo abras, quiero que lo recibas de parte de nuestra amiga María Pandora, el café que tienes que probar. Que eso está con leche, solo, americano, como lo va a utilizar más mi mujer, que es más cafetera que yo, pero se va a utilizar. Mira, niño, el café. Falta el café, que María mandó el café, María Pandora. Así que, bueno, Luis, nada, muchísimas gracias. Que despedirme de ti. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Espero verte pronto porque nos queda pendiente el programa de ayuno intermitente, no se me olvida. Señores, nos despedimos de este programa y ya pronto nos veremos. Ya el martes que viene, cada martes tienes un programa nuevo, así que pronto nos veremos. Gracias, Luis. Adiós.